Abra sus libros en la sesión número 1. La sesión número 1, en este libro número 5, que tiene que ver con la vida del discípulo, es inmerso en la palabra. Hay un eslogan que dice ahí: sumergirnos en la palabra de Dios provee el fundamento para nuestra identidad y vida. Y este libro número 5, que es acerca de la vida discipular, de alguna manera tiene que ver con lo que hace un discípulo. ¿Qué es lo que tiene que hacer un discípulo? ¿A qué es llamado un discípulo? Y este libro número 5 nos va a ayudar a contestar ese tipo de interrogantes, ¿no? ¿Para qué estamos siendo llamados? ¿Por qué estamos llamados? ¿Qué es nuestro deber como discípulos y seguidores de Cristo? Nos va a ayudar a contestar esas preguntas. Veremos algunas sesiones que tienen que ver con la comunión con Jesucristo, otra sesión que tiene que ver con la comunión del cuerpo de Cristo, y así sucesivamente. Pero vamos a entrar a esta sesión 1, inmerso en la palabra, y vamos sobre la introducción. Y su introducción en esta sesión 1 trae una pregunta que dice: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y ahí en su introducción aparece el escritor diciendo que podemos encontrar infinidad de respuestas acerca de su identidad. Podemos encontrar en libros bíblicos, extrabíblicos, podemos encontrar en internet, podemos encontrar en muchas fuentes acerca de la identidad de Jesucristo. Pero realmente, para que nosotros podamos contestar la pregunta correctamente acerca de quién es Jesucristo, su identidad, su persona, su obra, necesitamos ir a las Escrituras. Si de verdad queremos contestar esta pregunta correctamente, ¿quién es Jesucristo? Y su lección dice que para nosotros, sus seguidores, es crucial leer la Biblia. Es crucial leer la Biblia. Pero dice que cómo leemos la Biblia, que me pareció interesante esto, cómo leemos la Biblia es la parte más importante. Es crucial que leamos la Biblia como seguidores, como discípulos, como hijos de Dios, pero es más crucial cómo leemos la Biblia. Es la parte más importante, es decir, cómo nos acercamos nosotros a las Escrituras. Hay una nota ahí de Juan Calvino en sus libros que dice acerca de esto, de cómo leemos la Biblia. Es la parte más importante. Dice Juan Calvino: la Escritura debe leerse con la inspiración de encontrar a Cristo en ella. Cualquiera que sea parte de este objetivo, aunque pase toda su vida aprendiendo, nunca alcanzará el conocimiento de la verdad. Es verdaderamente sorprendente esta declaración de Juan Calvino. Dice: la Escritura debe leerse con la inspiración de encontrar a Cristo en ella. Cualquiera que se aparte de este objetivo, aunque pase toda su vida aprendiendo, nunca alcanzará el conocimiento de la verdad. Dígale, cuando estaba leyendo esta lección, yo me hice esa pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces he ido yo a la Escritura? ¿Cuántas veces he abierto la Biblia? Algunas veces para ser informado, algunas veces para aclarar algunas dudas, pero son pocas las veces, creo yo, que busco a Cristo en la Escritura. Una vez que abres la Escritura y empiezas a estudiar algún tema interesante, algún tema que llame tu atención, ese tema te va a dirigir a Jesucristo. Una vez que empiezas a escudriñar la Escritura, pero de inicio creo que muchas veces erramos de cómo leemos la Escritura. No buscamos en la Escritura encontrar a Cristo. Vamos a ella
con otra expectativa. Pero eso es lo que dice Juan Calvino. Su lección dice entonces, cuando leemos la Biblia buscando encontrar a Cristo en ella, tendremos un mejor entendimiento de cómo ser sus discípulos, y aunque la Biblia no es acerca de nosotros, comenzamos a tener una mayor comprensión de quiénes somos en relación a Jesús. En otras palabras más sencillas, en la Biblia nosotros encontramos nuestra verdadera identidad. Ahí es donde está nuestra verdadera identidad como seguidores y discípulos y hijos de Dios. En la Escritura ahí está nuestra verdadera identidad. O sea, realmente, ¿quién es el verdadero Eduardo? El que ha llamado Dios, el que quiere Dios que se convierta a Eduardo. Y cuando nos sumergimos entonces, porque esta lección es inmerso en la palabra, sus notas dice que cuando nos sumergimos y sumergimos toda nuestra vida en la palabra de Dios, es que comenzamos a vivir la vida que Dios diseñó para nosotros. No sé cuántos de ustedes, de una manera providencial, han estado en alguna ocasión leyendo la Escritura y de repente tú tienes una necesidad latente en tu corazón y en tu mente y estás leyendo la Escritura y la Escritura te da la respuesta a ese conflicto que estás pasando, a esa interrogante que tú tienes en tu mente. Muchas veces de manera providencial, así Dios lo hace, nos habla de esa manera, porque la palabra es viva y la palabra es eficaz. Y encontramos que podemos entonces corregir nuestro camino y empezar a vivir como Dios quiere, ¿no? Eso es lo que hace la Escritura. Y habrá muchas razones por las cuales personas leen la Escritura. Habrá muchas razones por las cuales creyentes se acercan a la Escritura y no creyentes también. Pero viene una pregunta muy interesante ahí en sus notas, en esa sesión 1. Dice, ¿cuál has escuchado decir que es la razón principal para leer la Biblia? Le voy a dar oportunidad a 2 o 3 que me respondan esa pregunta. ¿Cuál has escuchado decir que es la razón principal para leer la Biblia? Puedo escuchar a una mosquita volar. A ver, le voy a preguntar a Dulce. ¿Cuál es? Perdón. Sí. Porque a través de ella puedes conocer a Dios. Esa es una de las razones, conocer a Dios. ¿Cuál sería otra de las razones? José Luis, ¿cuál sería otra de las razones? Una guía para nuestras vidas. ¿Habrá una razón más? Dice que es un alimento para el alma. Un alimento para el alma. Como dijeron un hermano que estuvo por acá, dijo que no solamente de pan Bimbo vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. Y yo creo que nosotros, hermanos, nosotros los creyentes que tenemos ya tiempo en las Escrituras, en el cristianismo, yo creo que en ocasiones nosotros manejamos la Biblia como si fuera una enciclopedia. Es decir, me llama la atención cierto tema y tengo mi enciclopedia que es la Biblia y saco una porción que me hable de la crianza, una porción que me hable de la economía, una porción que me hable del matrimonio. Y no estoy diciendo que la Biblia no hable de eso, sí habla de eso. Pero muchas veces manejamos la Biblia así, como si fuera una enciclopedia donde puedo solamente consultar temas de mi interés. O alguien dijo también que podemos manejar la Biblia como si fuera un libro de remedios caseros, ¿no? Tengo tal problema, tal circunstancia, vamos a ver qué dice la Biblia para resolver ese problema. Y la lección está ayudándonos a nosotros de abrir la Escritura con el propósito de encontrar a Cristo. Ese es el propósito.
sumergirnos en la Escritura de tal manera que podamos encontrar a Cristo. Y sí, podemos encontrar un sinfín de respuestas a nuestras interrogantes acerca de la crianza, la economía, el matrimonio, todo eso. Todo eso también se vale, pero de inicio yo creo que debemos buscar en la Escritura a Cristo. Entonces, vamos a ver cómo podemos saturarnos de la palabra de Dios, sumergirnos en ella, de tal manera que nuestras vidas sean transformadas. Vamos al primer punto, que es conoce la historia. Conoce la historia. Y vamos a Lucas 24. Lucas 24 es una porción, creo que conocida por la mayoría de nosotros. Vamos a leerla. La voy a empezar a leer desde el versículo 13, 24, 13. Ponga especial atención en algunos detalles de esta porción porque va a haber algunas preguntas. Dice, aquel mismo día 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban, discutían. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconociera. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido estos días? ¿Qué cosas?, le preguntó Jesús. Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron, y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos insistieron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dijo, entonces les fueron abiertos los ojos y los reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Cuando nos abría las escrituras? Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo, ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo.
Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. En esa historia vamos a estar estacionados en la lección. Entonces, aquí yo quiero que ustedes vean o comenten acerca de algunas cosas que están sucediendo ahí que son importantes en esta historia. ¿Qué te llama la atención en esta narrativa de esta historia de estos dos discípulos que iban camino de Emaús, que se encuentran con Jesucristo? No lo reconocen. Después, Jesucristo, al ir con ellos, al caer la noche, ellos cenan y Jesucristo parte el pan. Entonces dice que le reconocieron. Y Jesús les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras y les dijo que eran tardos para creer lo que en la ley de Moisés y en los profetas estaba escrito acerca de él. Después estos dos discípulos se encuentran con el resto de los 12 y ese grupo que había quedado y les cuentan de lo que ha sucedido, dan testimonio. Jesús entra en medio de ellos, ellos siguen asombrados, tienen miedo, piensan que han visto a un espíritu o un fantasma. Jesús pide comida, come entre ellos y también les dice que era necesario que todo se cumpliera como Él les había dicho mientras estuvo con ellos en vida en su ministerio. Les dijo, es necesario que se cumpliera eso, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y después de ello, después que Jesucristo les da, la gran comisión, como testigos de todas estas cosas, Jesús les promete que enviaría el Espíritu Santo, la promesa del Padre en ellos, para que fueran investidos por el poder del Espíritu Santo y empezar a compartir el Evangelio. ¿Qué es lo que más te llama la atención de esta narrativa, de esta historia? ¿O qué crees tú que es más importante? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿O qué acaba de suceder? Jesucristo ha sido crucificado, ¿verdad? Y ha resucitado. ¿Qué les llama la atención? Ok, vamos a analizar la historia entonces. Específicamente de los versículos 25 al 27 y del 44 al 49. Fíjense cómo dice del 25 al 27. Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrar en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Y del 44 al 49, dice que después de que Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras
y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré la promesa del Padre. Quédense en esta ciudad hasta que sean investidos por el poder del Espíritu Santo. Esta historia, analizando la historia, tiene dos puntos. Esta parte, esa historia revela que las Escrituras llevan a Cristo, o las Escrituras revelan a Cristo. El versículo 27 dice claramente, ¿verdad? Claramente dice ahí que Jesús usó las Escrituras desde Moisés, profetas y salmos para decirles a ellos que todo, absolutamente lo que se había escrito en el Antiguo Testamento tuvo su culminación en la cruz del Calvario. Y usó las Escrituras. Cristo usó las Escrituras para darles esperanza en un momento en el que ellos necesitaban desesperadamente ser alentados, animados, porque Cristo ya no estaba con ellos. El Señor ya había sido crucificado. Pero hay algo más que está sucediendo en esta historia. Hay tres preguntas ahí, y ahí sí les voy a preguntar por lo menos a dos personas cada pregunta, o los que quieran participar. Dice, están sus libros, ¿qué sucedió que hizo que los discípulos perdieran la esperanza y dudaran acerca de lo que Jesús había enseñado? ¿Quién quiere contestar esta pregunta antes de escoger a alguien? ¿Algún voluntario? Yo creo que ellos no esperaban que sucediera, que ya él venía obligada por los de la esclavitud de los romanos. Creo que no veían solamente de la muerte de Jesús. Sí. Y dice 21, nosotros esperábamos que era él. Exacto. Tenían una redención física, terrenal, más espiritual. Sí. Sí, los discípulos y los judíos esperaban a un Mesías redentor, ¿verdad? Que los librara de la opresión del Imperio Romano y que pusiera de nuevo a Israel en la cúspide de todas las naciones para que ellos gobernaran sobre todas las naciones. Y pues eso no sucedió. Entonces, por eso decayó el ánimo en ellos, ¿no? Porque estaban esperando no un Mesías sufriente, un Mesías que muriese en la cruz, sino alguien que los redimiera allí, como dice David, una redención terrenal. Querían ver con sus ojos todo el poder y toda la autoridad de Jesucristo, y al verlo crucificado en la cruz del Calvario, se apagaron todas sus ilusiones, todas sus expectativas decayeron, y entonces estaban tristes, con el rostro triste cuando se los encontró Jesucristo. Y aún sus discípulos, dice que también ellos todavía no creían. Aún ellos todavía no creían. Algunos estaban no creyendo las promesas del Antiguo Testamento porque no estaban esperando un Mesías sufriente. Todas sus expectativas decayeron, y otros no podían creer por el asombro de ver a Jesucristo resucitado. Entonces hay una mezcla ahí de emociones. Dice la segunda pregunta: ¿cuándo estás más propenso, y esta es aplicación para nosotros, cuándo estás más propenso a perder las esperanzas o a dudar de lo que enseñan las Escrituras? Cuando no hemos alimentado nuestra alma con el pan de vida, ¿verdad? ¿Alguna otra postura en la que nosotros estamos propensos a dudar de las promesas de la Escritura? Cuando te dejas de congregar. También se ven llevar por la situación, problemas
¿Ok? Sí. Muchas veces como ellos, ¿no? Somos muy parecidos a ellos, a esos dos discípulos de Emaús, que de alguna manera nosotros como creyentes tenemos la fe en las Escrituras, creemos en Dios y esperamos que Dios cumpla su voluntad entre nosotros, pero cuando suceden cosas que nos mueven el piso y no esperábamos que sucedieran tales cosas o que nuestras expectativas no son cumplidas por Dios. O estamos orando, confiando en el Señor, clamando por la salvación de un creyente, clamando porque Dios resuelva una situación financiera, hay alguien enfermo en la familia y de alguna manera parece ser como que Dios no responde. ¿Y qué pasa con nosotros? Somos propensos, igual que ellos, a dudar, a tener dudas. Y muy parecidos a ellos. Y la segunda dice, comenta cómo estar inmerso en la Biblia cambia la duda en esperanza. ¿Cómo es que estar inmerso o saturado en las Escrituras cambia el temor o la duda en esperanza? ¿Cómo sucede eso? Pues, me llama la atención que dice Jesús, insensatos y tardos para creer lo que los profetas han dicho. Como ellos no conocían las Escrituras correctamente, tenían expectativas incorrectas y eso fue lo que les llevó a dudas, a desánimo. Entonces, cuando conocemos lo que Dios ha dicho, tenemos expectativas correctas acerca de la vida. Esperamos sufrimiento, no esperamos que todo nos vaya excelente. Entonces, conocer la verdad me ubica y eso me da esperanza, porque no estoy esperando algo que no voy a experimentar a lo mejor en esta vida. Desde duda, pues espero Dios. Mi mente está informada por su palabra, no por otra cosa. Sí, voy de acuerdo con lo que dijo David, ¿no? Porque nosotros tenemos dos perspectivas. Una perspectiva aquí cuando nos congregamos, una perspectiva entre la iglesia, una perspectiva cuando está el cuerpo de Cristo aquí en este lugar congregándose, estudiando la palabra de Dios, escuchando predicaciones, cantando, alabando juntos, y salimos de este contexto y nos enfrentamos al verdadero mundo, a donde están las tentaciones, a donde están las luchas, a donde está el mundo, las personas que está usando el enemigo para atacarnos, las situaciones que enfrentamos todos nosotros de salud, de problemas económicos, de problemas interpersonales. Todo eso es un mundo, hermanos, es un mundo en el cual nosotros nos movemos, pero nosotros debemos de tener la confianza de que estamos, como dice, sumergirnos en la palabra de Dios provee el fundamento de nuestra identidad. El fundamento de nuestra identidad. ¿Quién soy yo? Ante tal situación que yo estoy enfrentando, ¿quién soy yo? Yo no soy una persona desamparada, que está sola, que no tengo recursos para enfrentarla. No, soy un hijo de Dios que ha sido adoptado. Un hijo de Dios que ha recibido todas las bendiciones de parte de Dios Padre a través de Cristo y que soy capaz, por Dios que me ha dado la capacidad, por medio del Espíritu Santo y de su palabra que me ilumina. Como dijo David, me informa mis pensamientos, me ilumina. Entonces yo puedo responder a esa situación. Pero muchas veces nosotros, cuando estamos así, pues es todo un reto para nosotros creerle a Dios. Es un reto creerle a Dios. Y Dios no nos deja en esa condición. Si somos verdaderamente hijos de Dios, Dios no nos deja en la condición de que nosotros sigamos haciendo nuestra propia voluntad.
Dios nos va dirigiendo, Dios nos va encaminando. Vamos aprendiendo a través de experiencias a confiar en Dios. No confiamos en Dios enseguida. Necesitamos experiencias tanto de victoria como también de derrotas en nuestra vida espiritual para poder aprender. Aprendemos de nuestras malas decisiones, Dios nos corrige, aprendemos de nuestros aciertos, aprendemos de ambas formas y Dios nos va ayudando a que nuestra duda se convierta en esperanza, porque tenemos un firme fundamento que es la palabra de Dios si nos sumergimos en ella. Y hay un claro ejemplo que cita ahí su libro que es Jesucristo. Jesucristo no es la única vez, Él usó la palabra de Dios durante su ministerio terrenal muchas veces, pero hay una referencia a Jesucristo cuando Él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado después de 40 días que estuvo en ayuno. Y Satanás se manifestó a Jesucristo y lo atacó. Directamente fue contra su identidad. Atacó su identidad y lo retó a que comprobara cuál era su identidad. Jesucristo le dijo, ¿verdad? Le contestó con la palabra, pero el enemigo lo retó. Lo retó a que probara su identidad y le dijo, si verdaderamente eres hijo de Dios, si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si verdaderamente eres Hijo de Dios, sube al pináculo del templo y tírate, y entonces los ángeles vendrán y te protegerán y te salvarán. Jesús, vemos la narración de ese evento que Jesucristo citó las Escrituras, ¿verdad? Jesucristo citó las Escrituras, respondió ante los ataques, ante las tentaciones de Satanás basándose en las Escrituras. ¿Por qué cree que hizo Jesús eso, hermanos? Porque Jesús estaba inmerso en la palabra de Dios. Jesús estaba sumergido en la palabra de Dios. La Biblia dice que a sus 12 años, ella crecía, ¿verdad? En estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres y en conocimiento. Y nos encontramos a Jesucristo en el templo a los 12 años enseñando a los escribas, ¿no? Versado en la Biblia a nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que Él estaba sumergido porque memorizó la palabra de Dios, meditó en las Escrituras y esas Escrituras influyeron el 100% en su ministerio terrenal, de tal manera que durante su ministerio Él citó por lo menos 80 veces las Escrituras en su ministerio terrenal. Es decir que tenía un dominio de la Escritura, estaba inmerso, saturado de la Escritura. Hay un pasaje en Salmo 119, vaya para allá, Salmo 119. Lo vamos a leer. Y vamos a preguntarnos cómo sería la vida del creyente si diariamente meditáramos y guardáramos la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Cómo lucería nuestra vida? Del 9 al 16 dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Respuesta, guardando su palabra, guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Es sorprendente el Salmo 119, ¿verdad? El Salmo 119 creo que debemos leerlo
yo creo que diariamente, para que este salmo sea como una antesala para llevarnos a la escritura, de anhelar lo que dice el salmista. ¿Cómo puede un joven guardar su corazón? ¿Cómo puede guardar puro su camino un joven? Ajá. ¿Cómo podemos dejar de pecar? Guardando su palabra en nuestro corazón. Y eso es lo que dice más adelante, ¿no? Él dice, abre mis ojos, versículo 18, para que vea las maravillas de tu ley. Y luego también el versículo 16 dice, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Consideraré tus caminos, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Es decir que el salmista tiene un deseo por la palabra de Dios. Tiene un hambre por la palabra de Dios. El hambre lo ha llevado a acercarse a las Escrituras, estar delante de las Escrituras y decirle a Dios, abre mis ojos para que pueda ver tus maravillas. Y no solamente le dice, sino también le dice que haya en él deleite en sus estatutos. Jesucristo dijo que sus mandamientos no eran gravosos ni difíciles de llevar. Entonces, ¿cómo afectaría la vida de un creyente si diariamente meditara y guardara la palabra de Dios en su corazón? Pues habría un cambio, ¿verdad? Eso es el resultado. El inciso B de analiza la historia es, las Escrituras revelan quiénes somos realmente. Entonces, estamos hablando que sumergirnos o saturarnos de la palabra de Dios es la que nos va a dar a nosotros nuestra verdadera identidad y una guía, como dijo el hermano José Luis, una guía de toda nuestra vida que puede fluir apuntando para la gloria de Dios. Hay dos pasajes interesantes ahí que nosotros podemos ver la gran utilidad para la vida práctica del creyente. Vamos a ver el primero. Primera de Timoteo 3, 16, 17. Perdón, segunda de Timoteo 3, 16, 17. ¿Alguien la puede leer, porfa? Toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todo el mundo. Gracias, José Luis. ¿Cuáles vendrían siendo ahí los beneficios? ¿Cuáles vendrían siendo allí la utilidad de estar sumergidos de la Escritura? ¿Cuáles serían esos beneficios? Ahí están en ese versículo. Mencióname por lo menos uno. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige, instruye en justicia. ¿Qué más? Nos prepara, nos equipa. ¿Para qué? Para toda buena obra. Hermanos, estamos nosotros, alguien dijo, no recuerdo quién dijo esta frase, pero alguien dijo que cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. Pero cuando vamos a la Escritura a leer la Escritura, Dios habla con nosotros. Y eso es lo que dice este versículo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, es el aliento de Dios. Toda la Escritura fue inspirada por el Espíritu de Dios y es el aliento mismo de Dios y tiene todo el peso de la autoridad de Dios y tiene totalmente
como la única fuente de la verdad, legítima fuente de la verdad es la Escritura. Por eso es inspirada por Dios. Es inefable, no tiene errores, es perfecta la palabra de Dios. Entonces, como tal, la palabra de Dios es extremadamente revelante para nuestras vidas. Si es así, si es que Dios la inspiró, si es el aliento de Dios, si es que cuando leemos Dios habla, sigue teniendo el mismo poder, como cuando Dios dijo, sea la luz. Es el mismo poder, no ha perdido absolutamente nada, ni un gramo de poder, la autoridad de la palabra de Dios, porque es inspirada, porque es el aliento de Dios. Y nosotros como creyentes, hermanos, tenemos la Biblia como la única fuente o la única regla de fe y conducta. La Biblia es la única regla de fe y conducta. ¿Por qué? Porque, como acabamos de leer ahí, es provechosa, es útil para enseñar. Es útil para enseñar. ¿A enseñarnos qué? Precisamente a enseñarnos cómo debemos de vivir, ¿verdad? Para reprender que, pues, todas nuestras actitudes, todas nuestras maneras que han sido de alguna manera torcidas por nuestro pecado, la Biblia tiene la autoridad, por ser inspirada por Dios, de enderezar lo que nosotros ha sido torcido por la caída, por el pecado, y hacernos justos en nuestra manera de vivir. ¿Qué va a hacer la Biblia? Nos va a corregir primero, nos va a enseñar, nos va a instruir, y después, una vez que nos ha equipado, nos ha capacitado, entonces la Biblia nos va a ayudar a hacer toda buena obra. Y toda buena obra es toda buena obra, hermanos. Todo aquello que pueda honrar a Dios, de cualquier índole, cualquier cosa que honre a Dios, es producida por Él y por su palabra. Es producida por Él y producida por su palabra. Entonces, nos equipa para estar siempre preparados para hacer lo que Él quiere que hagamos. Y Dios nos ha dado entonces todo en la Escritura, en la Biblia, todo lo que necesitamos para saber y apuntar hacia la gloria de Dios, hacia nuestra salvación, nuestra vida y nuestra fe. Hebreos 4:12. Ese es el segundo pasaje que veremos. Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué les dice este versículo, hermanos, acerca de la autoridad de la palabra de Dios? Es como una ¿qué? Es como una espada, ¿verdad? De dos filos. ¿Hasta dónde llega esa espada? Hasta el alma llega, ¿verdad? A donde no puede llegar ningún psicólogo, a donde no puede llegar ningún psiquiatra. La palabra de Dios puede llegar a la esencia misma de lo que es el hombre. Nosotros solamente somos un estuche por fuera, ¿no? Ese es el Eduardo exterior, pero hay un Eduardo interior. Ahí llega la palabra. Hasta ahí puede llegar la palabra de Dios. Penetra, dice. Penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta metáfora está ahí en sus libros. De ahí mismo salió. Dice, esta metáfora que enseña la Biblia es semejante a un bisturí. Es semejante a un bisturí de un cirujano que cuando identifica el lugar exacto de la incisión, penetra. El bisturí penetra. Penetra la carne a la profundidad que requiere y con gran exactitud
corta y saca el área infectada del cuerpo. Es asombroso, ¿verdad? Esa es la manera como la palabra nos cambia, hermanos. La palabra tiene que llegar a lo profundo de nuestros corazones. No se puede quedar en la superficie. En la superficie no pasa nada. Tiene que llegar a lo profundo de nuestros corazones, penetrar hasta lo que nosotros verdaderamente somos, la esencia de lo que nosotros somos. El verdadero Eduardo, el verdadero David, el verdadero Bisot, el verdadero Beto, allí es donde Dios quiere cambiar, ¿no? Conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Entonces, para terminar, cuando nos acercamos a la Escritura con la expectativa de encontrar a Cristo en ellas, cuando nos acercamos con esta expectativa de encontrar a Jesús, mediante la fe en Él y su obra, nosotros podemos seguir siendo asombrados por verdades que hemos escuchado muchas veces. Y yo creo que una de las verdades que debe de conmovernos es esta, hermanos, lo que dice la Biblia, que somos adoptados en la familia de Dios, que hemos sido hechos hijos de Dios, y eso nos da una nueva identidad. Dios no tiene hijos predilectos, ¿verdad? Todos aquí, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, somos hijos de Dios, hijos legítimos. Hemos sido adoptados. Cuando alguien es adoptado, hablando terrenalmente, cuando hay un pequeño que no tiene familia y está en un orfanatorio y está ahí esperando, ¿verdad?, que una pareja venga y la adopte, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con ese pequeño que no tiene padres, que no tiene identidad, que no tiene ni siquiera los recursos para crecer sanamente? ¿Qué es lo que sucede cuando hay alguien interesado y dice, yo quiero adoptar a ese pequeño? ¿Qué pasa con ese pequeño? ¿Qué recibe? El nombre de la familia. ¿Qué más recibe? Como hijo legítimo, ¿verdad? Recibe todos los derechos como hijo legítimo de esa pareja. Y eso es lo que ha sucedido con nosotros, hermano. Todos aquí, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, somos hijos legítimos y hemos recibido todos, la plenitud de las bendiciones de Cristo. Eso es lo que dice Efesios. En Jesucristo hemos recibido toda bendición espiritual. No hay ninguno de aquí que no haya recibido lo que Jesucristo ha dado. Todos hemos recibido todo. Pero hay veces pensamos que nos hace falta algo, ¿no? Como que Jesucristo no me ha bendecido en esta área, como que Jesucristo no me ha bendecido en esta otra área, pero la Biblia dice que ya me ha bendecido en todas las áreas. Y hablando acerca de esto de nuestra nueva identidad y de estar sumergidos en la palabra de Dios, también hay otro extracto ahí de Spurgeon, que es el príncipe de los predicadores, y en sus libros, de ahí lo saqué. Dice Charles Spurgeon, dice, el príncipe de los predicadores, dice, al igual que la lluvia empapa el suelo, pida al Señor en oración que su alma se empape del Evangelio. Y también su lección trae una metáfora acerca de cómo es que la carne se satura de adobar carne. No sé si la leyeron. ¿La leyeron? ¿Cómo es que tú puedes hacer una buena carne en adobo? ¿Qué es lo que tiene que hacer primero? A ver, esas cocineras. Por lo menos una noche. Lo tienes que dejar marinar, ¿verdad? Lo tienes que dejar marinar. La carne debe ser saturada, sazonada, sumergida en ese adobo para que la carne después salga como nos gusta, ¿no? Bien rica, blandita, con mucho sabor, tierna. Con esa imagen en mente, hermano, con esa imagen en mente, no te vaya a dar hambre, pero con esa imagen en mente, considera cómo sería si nosotros nos saturáramos
como ese pedazo de carne que es saturado en adobo. ¿Cómo sería para nosotros si nos sumergemos completamente en la palabra de Dios? La respuesta es obvia, ¿verdad? Seríamos transformados en nuestra manera de pensar. Entonces, cuando empezamos a entender que la historia de redención está en sus libros, cuando empezamos a entender que la historia de redención de Dios en la Biblia abarca desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, comenzamos a comprender que realmente nuestra vida es una trama de la historia de Dios. Encontramos el contexto de quiénes somos a medida que comencemos a dejar que Dios narre nuestra existencia y le dé forma a través de su palabra. La Biblia es una gran historia de redención, ¿verdad? Es una gran historia de redención. De Génesis a Apocalipsis es la historia de redención de Dios. Bueno, pues nuestras vidas tienen que interpretarse a la luz de esa historia de redención. Tienen que ser parte de esa historia de redención. Y como ejemplo, pues las historias del pueblo de Israel son nuestras historias. Las historias de Israel son nuestras historias. Porque si nos damos cuenta, cada calificativo que Dios le dio al pueblo de Israel es el mismo adjetivo calificativo que nos da a nosotros. En 1 de Pedro 2:9, Pedro les dice, ustedes son linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, nación santa, sacerdotes. Son los mismos adjetivos calificativos que se les da a Israel. Pero muchas veces nosotros creemos que nuestra historia no cabe en la historia de redención. Sacamos nuestra historia de la historia de redención y pensamos que nuestra propia historia es más importante que la historia de Dios. Porque creemos que somos nosotros pues los protagonistas de esa historia, pero estamos equivocados. Es Dios, el Dios de nuestra historia. Jesús estaba completamente saturado de la verdad, de la palabra de Dios. Él sabía cuál era su identidad y sabía que Dios sabía la vida que Dios había diseñado para que él la viviera. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo, yo he venido del Padre, he salido del Padre y al Padre voy? Última frase, ya para terminar, está en sus libros. Dice, como discípulos de Jesús, es necesario que nosotros nos sumerjamos en la palabra de Dios de manera que toda nuestra vida pueda ser penetrada por el poder transformador de la palabra de Dios. Con eso terminamos, amados hermanos. Gracias por su atención y pueden tomar su descanso. Señor les bendiga.